Pues sí, creo que es una buena manera de hablar de la poesía de vanguardia en el Perú, eh, refiriéndome a César Moro. César Moro es un caso bastante especial en la poesía peruana y latinoamericana. Primero porque la mayor parte de su obra, bueno, poética y también de prosa, está escrita no en español, sino en francés. En segundo lugar, porque es un autor que hasta relativamente hace poco tiempo fue prácticamente desconocido. Su obra se había publicado en pequeñas plaquettes de circulación ínfima, y entonces era un poeta de culto que llegaba a círculos realmente muy, muy reducidos, algo que a él no le importó nunca, y se diría incluso que no solo no le importó, sino que buscó un anonimato en el Perú, tal vez por desprecio a lo que era la poesía más reconocida, aceptada, en la que él veía sobre todo concesiones oportunistas a cosas que surrealista como era, pues despreciaba profundamente. Y otra razón es que no tuvo nunca ningún interés de, digamos, ser un poeta conocido, premiado, editado. No, para él el ejercicio de la poesía era una actividad prácticamente secreta o de grupos muy marginales. Él había estado en París, vivió muchos años en París, escribía francés fundamentalmente por esa razón, y estuvo vinculado al grupo surrealista de Breton en sus años parisinos. Firmó incluso algunos de los manifiestos del surrealismo. Los surrealistas hicieron en Francia un homenaje a una parricida, a Violette Noisier, y hay un poema de Moro en el homenaje que le hicieron los surrealistas. Sin embargo, la relación con Breton y con el grupo oficial del surrealismo no llegó a ser del todo buena, porque, no sé si ustedes saben, Breton, que aceptaba todas las fantasías y todas las extravagancias sexuales, no aceptaba el homosexualismo, tenía un prejuicio que sorprende en alguien que era tan rupturista y tan rebelde a las convenciones como Breton. Es algo que ha intrigado mucho a los biógrafos de Breton. Se dice que como fueron acusados los surrealistas en la época de su gran polémica con Paul Claudel de ser homosexuales, esto generó en André Breton una especie de prejuicio, y entonces durante un buen tiempo, a pesar de haber estado formando parte del movimiento surrealista en Francia, César Moro fue como exiliado de la historia del surrealismo oficial, y solo en los últimos años, ya después de muerto, finalmente Breton lo reconoció, lo integró a antologías del surrealismo francés, y hoy día sí aparecen las nuevas las nuevas antologías y historias del surrealismo que se publican en Francia. Él se fue a Francia muy joven, regresó al Perú 10 o 12 años después, y en el Perú vivió prácticamente en un aislamiento casi total, pero siguió vinculado al surrealismo francés sin que los surrealistas franceses lo supieran, porque cuando murió se encontraron pequeños manifiestos que escribía para él, porque no los publicaba, prácticamente no tenía un círculo donde eso podía ser leído, refutando cosas de Breton, apoyando cosas de los surrealistas. Es muy interesante, en la soledad absoluta en la que vivía en el Perú,
siguió vinculado sin que los surrealistas franceses lo supieran y siguió todas las polémicas, desviaciones, fugas de surrealistas que escapaban al control de Breton, y todo eso se ha encontrado y figura en un libro que reunió André Coinet, que publicó los textos póstumos de César Moro, que se llama Los Anteojos de Azufre, que son textos escritos originalmente en español y algunos traducidos a... Yo creo que es un gran poeta César Moro, que César Moro es uno de los grandes poetas latinoamericanos, es un poeta surrealista, él seguía con, ¿cómo diré?, la ortodoxia surrealista, la poesía automática, la poesía que escapa al control de la conciencia, que pasa por debajo o por encima de la conciencia, la poesía hecha de sueño, la poesía que escapaba de alguna manera a lo que era pura racionalidad. Y hay un poema sobre todo de César Moro que yo creo que es una obra maestra extraordinaria, uno de los grandes poemas de amor que se han escrito en nuestra lengua, sobre todo en la época en que César Moro escribió. Él salió del Perú unos pocos años, no resistió la vida que llevaba allí, se fue a México y vivió como 10 años en México también en una soledad, si no total, casi total, y muy pobremente, trabajando en una librería, pero allí vivió una gran pasión con un muchacho mexicano, y este muchacho mexicano es el que le inspira este poema maravilloso que se llama Carta de Amor. Es una curiosidad hoy día bibliográfica conseguir la edición original, que es muy bonita. Un pintor, no sé de dónde era, Wolfgang Palen, que vivía en México, que había estado muy vinculado al movimiento surrealista, le diseñó una portada que es preciosa, con la palabra amor en todas las lenguas más o menos conocidas, creo que son 50 por lo menos o 60 lenguas en las que aparecen en esa portada. Es realmente preciosa y el poema es un poema riquísimo. La obra de César Moro se publica en realidad después de muerto y es una obra que poco a poco ha ido conquistando un territorio, ganando lectores, y hoy en día sí, yo creo que César Moro pues ya es conocido, reconocido como el gran poeta que fue, y uno de los poetas latinoamericanos que estableció un vínculo más estrecho con otra cultura, de la que llegó también a formar parte, que es la cultura francesa, y fundamentalmente el surrealismo. Creo que César Moro sembró un poco en el Perú las ideas básicas del surrealismo, que él practicaba, como digo, de una manera muy ortodoxa, y también la moral surrealista, la moral de Breton, sumamente estricta, sumamente intolerante contra todo lo que se apartaba de lo que era la norma surrealista. Tenía la violencia en sus polémicas, sobre todo, que era típica del surrealismo. Él tuvo una polémica con Vicente Huidobro, un poeta chileno muy importante, que es considerado uno de los poetas vanguardistas, que introduce la modernidad, el experimento en su país y que vivió muchísimos años en Francia. Es una polémica muy interesante entre dos surrealistas, uno que aprovechó muy bien el surrealismo como credencial y otro que vivió el surrealismo pero nunca lo mostró como una manera de introducirse y ser reconocido. Es una polémica feroz, de una virulencia verbal, y todavía existe el pequeño folleto que publicó contra Huidobro César Moro, que se llama Un obispo embotellado.